Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a Abigail desde Fantino en Telecotuí Canal 10, 26 de Telecable Central y nuestra plataforma de YouTube Abigail desde Fantino. Dele like, toque a Abigail desde Fantino y podrá contribuir a la expansión de nuestros comentarios, nuestras ideas, así como se mantendrá informado de todo cuanto acontece en el país, en Sánchez Ramírez, en Fantino y en el mundo. Abigail desde Fantino, aquí en Telecotuí Canal 10. El mundo vive momentos de incertidumbre, de intranquilidad, de desasosiego, donde la paz, por más que se luche, por más que se trabaje para lograrla, siempre está pendiente de los vaivenes de quienes se creen dueños, amos y señores, no solamente de su territorio, sino de los demás países, conglomerados, naciones, pues que constituyen el globo terráqueo. Por eso se vive una situación más que preocupante por allá en Oriente Medio, por allá por Asia Occidental. Se vive ahí en Europa con la situación de Ucrania y Rusia, con la situación de fuerza, de aniquilamiento de los israelitas que quieren prácticamente exterminar a los palestinos bajo el pretexto de que Hamás es un núcleo de terroristas que hay que extirparlo, que hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Pero la actitud, la acción de Benjamín Netanyahu y quienes lo siguen a él en Israel no sería posible si no encontrase o encontrara el apoyo de los Estados Unidos. Eso quedó más que evidenciado en la última Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, recién celebrada en Nueva York. Israel, con Netanyahu y el respaldo del presidente Donald Trump, pretenden sacar a los palestinos de esa franja de Gaza. Muchísimas embarcaciones de apoyo al pueblo palestino salieron desde España. Sin embargo,
el accionar de los sionitas israelíes, pues frenó, desbarató esa flota de solidaridad que se desplazaba con todo el espíritu de solidaridad que el exterminio de niños, de ancianos, de hombres y de mujeres que desarrolla Israel fueron interceptados en un área del mar que no le pertenece a Israel, fueron apresados, quemarán las embarcaciones, pero el mundo lo que vive, lo que ve, lo que percibe, lo que se siente es que Israel no podría estar actuando, diezmando a un pueblo, ignorando la existencia del pueblo palestino, si no contara con el apoyo de los Estados Unidos. Decía que en la ONU quedó más que evidenciado que el mundo está del lado del pueblo palestino, que el mundo quiere que coexistan Israel por un lado y Palestina por otro. Se inventaron ahí, el presidente Donald Trump, una fórmula buscando comisionado con Tony Blair, el ex primer ministro británico, que sea como el gendarme de la misión, pero todos los pasos es para hacer a los palestinos un pueblo de errantes, de nómadas, que no puedan estar asentados donde les corresponde. El mundo, por más vueltas que uno le dé a la cabeza, por más elucubraciones que se hagan, por más propuestas que fluyan, parecería que la paz será algo que solamente viva en el pensamiento de quienes no quieren más destrucción, no quieren más muertes, de aquellos y aquellas que deseamos que la tranquilidad, que el sosiego, que el desarrollo sea posible. Bueno, pero se tiene por allá el problema de Israel exterminando a un pueblo. Se tiene la actitud guerrerita de muchas naciones de Europa apoyando a Ucrania, cuando todo el mundo debe entender, debe comprender que Rusia lo que está haciendo es luchando para preservar sus fronteras, sus territorios, sin la presencia de una OTAN
la Organización del Tratado del Atlántico Norte, vigilándolo, acechándolo y organizando acciones que desestabilicen toda esa zona. Habrá que ver si lo que Donald Trump le prometió a los norteamericanos, a las norteamericanas, y que se proyectó hacia el mundo, que él sería un presidente de paz. Todavía con los muertos que va dejando el criminal de Benjamín Netanyahu en Palestina, que se cree dueño, amo y señor de todos los territorios con lo que tiene cercanía Israel, más ese adicional de apoyo, de respaldo a Ucrania y a Volodymyr Zelensky. Por aquí también tenemos problemas en América, en el Caribe, en las Antillas. Están las flotas en la costa del Caribe venezolano. Y tenemos aquí la flota norteamericana, esos portaaviones, esos buques de guerra, que bajo el alegato, bajo el subterfugio, bajo el argumento mentiroso de que se está combatiendo a las embarcaciones cargadas de drogas, lo que se proyecta, se busca, se privilegia es preparar un ataque contra Venezuela, gobernada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Yo tengo mi aprensión. Yo soy de los que cree que no es momento para que Estados Unidos ataque a Venezuela para deponer el régimen de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela. El momento no aconseja una acción militar norteamericana para desplazar, para deponer al régimen de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Entonces tenemos aquí a Haití, en donde Estados Unidos, Canadá y Francia, lo que es lo mismo decir, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no han dado un paso claro que proyecte que se quiere ahí llevar tranquilidad, llevar la paz a los haitianos y a las haitianas, a esa población que se mantiene bajo el control de bandas en donde el robo, el secuestro, el asesinato, las violaciones a niños, niñas, a hombres, a mujeres, era constante. En Haití, tierra de nadie, ellos, los norteamericanos, sobre todo, han estado aplicando la política de dejar hacer, dejar pasar.
ya ese pueblo fue saqueado, las riquezas de Haití desaparecieron y los grupos internos pues conviven y auspician a los criminales que como Barbecue y Guy Philippe son los que encabezan el crimen, el robo y el estado de intranquilidad que prima, que reina, que existe en el vecino Haití. En ese contexto, encontramos a una República Dominicana con un presidente, Luis Abinader, que tiene 5 años en el ejercicio del poder, clamando porque la ONU, la OEA, los estados de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, pues acudan a restablecer, si es posible, el orden allí en Haití. Lo que sucede en Haití nos afecta positiva o negativamente a nosotros. Eso es innegable. Porque si en ese vecino hay intranquilidad, hay bandas, no hay un orden institucional establecido, sino que ese territorio se mantiene bajo control en más de un 90% de grupos, de pandillas, que usted no sabe hacia dónde encaminan sus pasos, que no sea hacia la destrucción de todo lo que proyecte estabilidad. Entonces, aquí tenemos un presidente que ha tenido que dedicar tiempo, recursos, esfuerzos para proteger nuestro territorio, y eso, quiéralo usted o no, implica que recursos, que tiempo, que esfuerzo que Luis Abinader pueda dirigir, dedicar a resolver problemas nacionales, tiene que irse, como estuvo ahora en la ONU, a ir a pedir por Haití. Pero qué bien que esta gente en el Consejo de Seguridad de la ONU ya conocieron una resolución, la aprobaron, pero de esa fuerza de neutralidad, de aislamiento y para que puedan ser sometidos a la obediencia por parte de 5.500 hombres que aprobó la ONU en esa fuerza que enviará a Haití, porque esa fuerza con poderes para actuar en el sometimiento a la obediencia, pero respetando los derechos humanos, pues
se pretende enviar a Haití, de 15 países que forman ese Consejo de Seguridad, China, Rusia y Pakistán, se abstuvieron de votar y eso facilitó la aprobación de esta resolución para formar una fuerza de seguridad que intente devolver a Haití al camino de la institucionalidad y que despeje ese futuro negro que se proyecta allí, porque en Haití no hay presente. En Haití no hay presente. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Abinader a propósito de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Perú RD y su equipo Fori informa que ya está disponible para bodas, bautizos, cumpleaños y cualquier tipo de actividad en todas partes del país, ahora más cerca de ti. Para que tus eventos sean más divertidos, contáctalo al 809-366-5996. El Perú RD y su equipo Foni desde Cotuí para el mundo. Correcto. Seguimos aquí en Abigail desde Fantino y decíamos que la fuerza de supresión de pandillas, que fue lo que se acordó crear mediante la resolución de la ONU para ir a Haití, y que había sido pedida una fuerza con más capacidad, con más hombres, que esa misión encabezada por Kenia, que está en Haití, tuviera más atribuciones, pudiese contar con más apoyo económico, con más apoyo financiero, con más recursos técnicos y militar para hacer frente en el terreno, en el campo, a las acciones de las pandillas. Bueno, pues se decide que 5.500 hombres integren esa fuerza para enfrentar las pandillas. Esa fuerza se conoce como la GSF. Entonces, ellos tienen la misión de neutralizar
y de disuadir por la vía que sea a esos vándalos que hoy por hoy son ley, batuta y constitución en Haití. Porque hay un consejo provisional que debe convocar a elecciones en un año, en febrero, pero no le ponga fecha, porque mientras existan esos grupos armados, esos grupos que hoy por hoy son los que controlan la economía, son los que controlan la actividad religiosa, son los que controlan todo lo que se hace o no se hace en Haití. Allí no es posible pensar siquiera en que se va a organizar un proceso electoral y que de ese proceso va a surgir un presidente o una presidenta que pueda asumir el control y devolver la institucionalidad a una nación que al parecer, o sin al parecer, solo con dictadura, es que esa gente se mantiene mínimamente respetando las reglas de juego del funcionamiento de las instituciones de ese país. Un país sumamente atrasado, un país que vive en la miseria extrema, pero una élite que es la que sostiene a esos grupos criminales, de asesinos, de narcotraficantes, con el poder que tienen, una élite que goza, que disfruta de las vicisitudes, de la miseria, del hambre, de la opresión, del terror que imponen esa banda. Pues allí no es posible pensar que en 8 o 12 meses se va a poder crear un clima, establecer un clima de confianza y de respeto, de seguridad, de tranquilidad, de paz, que permita organizar unas elecciones y que sus resultados sean aceptados por esa población. Yo quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Abinader cuando se conoció la información del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a la formación de esa fuerza para enfrentar las pandillas en Haití. Me complace informar al país que en la tarde de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza apropiadamente llamada Fuerza de Supresión de Pandillas, con un contingente de 5.500 efectivos. La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos que serán financiados del presupuesto de la ONU, otorgando mayor estabilidad y efectividad a dicha operación. Trabajaremos por una acelerada transición a la nueva MSS, a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso. Deseamos reconocer también a los 3 expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron conjuntamente con quien les habla una carta dirigida a los 15 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese Consejo. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano. Ahí mismo, cuando se aprobó esa resolución
para la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, la GSF. El representante de los Estados Unidos en ese cuerpo de seguridad de la ONU planteó que, como un hecho positivo, que la votación es importante para abordar la crisis de seguridad en Haití. Óigase bien, resaltó lo importante de esa resolución porque es un paso para abordar la crisis de Haití y buscar la solución a los problemas de inseguridad. El representante de Rusia, que se abstuvo de votar, y al atenerse Rusia, China y Pakistán, pues viabilizaron que se aprobara esta resolución. El representante de Rusia expresó su escepticismo sobre la efectividad de la misión y advirtió sobre posibles consecuencias negativas. Es decir, ustedes la aprueban, nosotros no la tenemos, porque nosotros creemos que eso puede traer consecuencias no positivas para el pueblo haitiano, sino que se profundicen los problemas que hoy por hoy el mundo y sobre todo el pueblo dominicano observa, pero nosotros no somos simples observadores de lo que pasa en Haití. A nosotros nos toca de manera directa porque tenemos que cargar con la desgracia, con la tragedia de un pueblo que por tierra o por mar, pero más fácil por tierra, penetra el territorio dominicano. Y eso implica que el gobierno, las autoridades, mediante el Ministerio de Defensa, tenga que desplazar a militares, a soldados por tierra, el Ejército Nacional, por aire, la Fuerza Aérea Dominicana, por mar, a la Armada Dominicana y, ¿por qué no?, hasta la Policía Nacional, pues ser desplazada con más miembros, con más recursos, tanto humanos como militar, para protegernos de cualquier oleada en masa de haitianos hacia nuestro país. Ojalá que ese esfuerzo del presidente Luis Abinader, que el esfuerzo conjunto del presidente Abinader con el presidente Leonel Fernández, con el presidente Hipólito Mejía y Danilo Medina, referentes vivos de lo que es el ejercicio del poder en República Dominicana, pueda a nuestro país rendirle frutos en la estabilidad de la frontera, en el respeto a nuestro territorio, y que eso se traduzca en una disminución de la presencia de inmigrantes haitianos en campos, en barrios, en ensanches, en carreteras, en caminos, en autopistas de la República Dominicana. Porque
aportarán los 5.500 miembros, los países afiliados a la ONU, aportarán los recursos económicos que implica esa fuerza de supresión de pandillas y la vuelta al orden institucional mediante la celebración de elecciones en Haití, o se pondrá la ONU a desempeñar, a jugar el rol para llevar la paz real y efectiva al pueblo haitiano. Podrá llegar en tiempo hábil, que es lo difícil, esa fuerza de supresión de pandilla con 5.500 hombres y mujeres y 50 civiles que estarían al frente cuando fracasó esa misión de paz que llevó o encabezó Kenia con otros países de estas islitas y de El Salvador. Haití, cuando todavía al día de hoy los recursos que se prometieron, el dinero que se prometió, no ha llegado. Ya Haití vivió los cacos azules, y ahí lo que hubo fue violaciones, enfermedades, en fin. El presidente es optimista, pero yo no creo que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea estén dando pasos para suprimir esas pandillas, aislar a sus remanentes, disuadirlo, neutralizarlo. ¿Podrá el mundo ver el respeto a los derechos humanos en Haití? Porque a nosotros como pueblo dominicano nos acaban, nos llaman violadores de derechos. Cuando se repatrian, se devuelven a Haití a cientos y cientos de inmigrantes ilegales que no tienen documentos allá, pero mucho menos aquí. Entonces podrán allá lograr el respeto a los derechos de los niños, de las niñas, de los ancianos, de las ancianas, con la situación que se ha creado con esa confederación de pandillas que lo controla todo, controla los puertos, controla... En Haití el que no paga peaje no vive. Y si vive es porque es parte de esos grupos criminales. Bueno, cosa verede. Ojalá que el pesimismo que yo tengo sobre los resultados que puedan lograrse después de esa resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU y por esfuerzo del presidente de la República, Luis Abinader, por ese esfuerzo mancomunado que él logró con el presidente Fernández, con el presidente Medina y con el presidente Mejía, en un hecho que en el mundo no se había registrado, de que un presidente en función
con 3 presidentes que son el activo vivo del pueblo dominicano, se pusieran de acuerdo y emitieran un documento exigiendo a la comunidad internacional, a los organismos internacionales y a quienes forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, a que dieran un paso adelante. Ojalá que ese paso pueda fructificar. Ojalá que tengamos el control de esas pandillas que se han sometido a la obediencia y que Haití pueda darse un gobierno que institucionalice la vida allí. Porque de lo contrario, aquí tendremos que estar con un ojo abierto y no el otro cerrado, los dos abiertos. Porque ojalá que el representante ruso en la ONU no tenga razón y que sea más negativa la actuación de esa misión, de esa fuerza para someter a la obediencia, neutralizar a la pandilla, pueda resultar positivo. Nada. Vamos a la pausa, seguimos aquí en Abigail desde Fantino. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Perú RD y su equipo Fori informa que ya está disponible para bodas, bautizos, cumpleaños y cualquier tipo de actividad en todas partes del país, ahora más cerca de ti. Para que tus eventos sean más divertidos, contáctalo al 809-366-5996. El Perú RD y su equipo Foni desde Cotuí para el mundo. Correcto. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos aquí en Telecotuí Canal 10, 26 de Telecable Central.
nuestra plataforma de YouTube, Abigail desde Fantino. El gobierno, a través del vocero de la presidencia, el licenciado Félix Reina, pues dio a conocer lo que serían o son los logros de la administración del presidente Abinader a partir del 16 de agosto del 2020 al 16 de agosto del 2025. Septiembre está prácticamente comenzando. Y Félix Reina, como vocero del gobierno, destaca que el sector salud, el sector seguridad, el sector de la inversión extranjera, pues se han dejado sentir de manera positiva para el pueblo dominicano. Se dice que en el sector salud, por ejemplo, en este gobierno, en el sector salud, el país ha alcanzado avance histórico, dice Félix Reina. La esperanza de vida pasó de 73.5 a 75.1. O sea, antes la esperanza de vida era 73 años.5. Ahora es de 75.1 años. O sea que el dominicano ahora dura más. Eso es del 2020 al 2025. Dice que la mortalidad infantil, que se disparó enormemente en los últimos 20 años en República Dominicana, porque cuando el gobierno del presidente Mejía, 2000-2004, disminuyó la mortalidad infantil. Sin embargo, en República Dominicana las estadísticas hay que definirla bien, porque si aquí la mortalidad infantil se ha disparado en República Dominicana, es por la presencia de menores, de adolescentes, de mujeres haitianas, que grupos mafiosos de contrabandistas que se dedican a la trata de seres humanos, lo traían a los hospitales a parir. Y sin tener un récord médico, esas muchachas, esas niñas llegaban, esas mujeres llegaban, y entonces ya en muchos casos era tarde para garantizarle la vida a ella y a la criatura que tenían en su vientre. Eso hay que decirlo con claridad, porque aquí hay mucha gente que habla con media tinta y habla media. Nosotros no. Pues no tenemos compromiso ni con el pasado ni con el presente. Tenemos compromiso con el pueblo dominicano. Entonces, dice el gobierno en este balance de 5 años que la mortalidad infantil se redujo en un 30.8%, bajando de 20.9 a 15.9 por cada 1000 nacidos vivos en República Dominicana. Dice que más de 2.5 millones de personas ingresaron a la seguridad social, lo que garantiza, según el gobierno, cobertura y tranquilidad. ¿No? Lo que garantiza, según el gobierno, cobertura y tranquilidad. Se triplicó, dice el gobierno, la cobertura de medicamentos de alto costo. Es verdad que los grupos de oposición
levantan campañas negativas, quieren acorralar a las autoridades, pero la inversión que se está haciendo en esos medicamentos de alto costo, que son para enfermedades catastróficas, cáncer, una diabetes crónica y muchísimas enfermedades que hay por ahí, se ha triplicado la inversión del gobierno y la cantidad de gente que recibe. Yo no soy de lo que se lleva de esa campañita. Por ejemplo, yo tengo que invertir más de 40,000 pesos todos los meses en medicina, pero yo no compro medicina con seguro, pagándolo en la farmacia. Y yo sé de gente que han llenado su proceso y se le da su medicina. Se le da su medicina. Parecería que la demanda es mayor que la capacidad, que la disponibilidad que tiene el gobierno para auxiliar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen graves problemas de salud. Porque desde niño yo he venido escuchando que los problemas son infinitos y que las posibilidades de solución son finitas. O sea, hay más problemas que la capacidad de solución que pueda tenerse. Eso es en materia de salud. Dice que el gobierno ha reforzado las infraestructuras hospitalarias con la entrega de 68 hospitales y 683 centros de primer nivel de salud, además de poner en funcionamiento 4 hospitales traumatológicos en distintas regiones del país, ¿verdad? Hay un hospital traumatológico en Higüey, hay un hospital traumatológico ahora en Asua, existía el del Pino, ahí el profesor Juan Bosch, existía el NE Arialora y existía entonces el hospital, el más viejo hospital de trauma del país, el Darío Contreras. Entonces, están construyendo por allá por Puerto Plata uno y estarán construyendo creo que otro no sé si en San Cristóbal, creo que en San Cristóbal. Pero en materia de seguridad, dice el gobierno, se redujo la tasa de homicidios a 8.3 por cada 100 se redujo de 8.3 a 1.16 por cada 100,000 habitantes. La integración de más de 4,000 nuevos agentes y la dignificación de sus condiciones laborales o de trabajo. Dice que han triplicado los salarios de los policías respecto al año 2019. Es verdad que se han aumentado los salarios de los policías, le han dado una serie de conquistas, de beneficios que han ido mejorando, pero como quiera los policías siguen integrados a esa ganga, siguen alquilando los revólveres, las pistolas, siguen participando en grupos criminales. Eso es verdad todavía, porque hay gente que no se conforman con la mejoría en sentido general, sino que salen a buscarse lo suyo, entonces tienen que aliarse a esos criminales, a esos antisociales que lo dañan todo, lo pervierten todo y sobre todo, y es lo más maligno, lo más dañino, pues crean desasosiego, intranquilidad, siembran el terror en barrios. Por eso usted ve que en muchos barrios el microtráfico
quien está al frente de la actividad del microtráfico en un barrio tiene el apoyo, la protección de agentes policiales, de la autoridad. Bueno, pero entonces dice que en materia de titulación, el gobierno ha dado más de 151,000 títulos a propietarios que antes no tenían acceso a crédito ni podían vender algo, un pequeño terreno o un apartamento, una vivienda, porque no tenían título. Ya eso ahora Luis Abinader, como presidente de la República, ha estado entregando muchos títulos y ya hay más de 150,000 familias dominicanas que han tenido acceso. Pero dice que la economía, la inversión extranjera en el país superó los 4.300 millones de dólares, que las remesas han aumentado, que en la vivienda, 15,000 nuevas viviendas ha hecho el gobierno, que han reparado más de 133,000 viviendas, han reparado, que eso ha beneficiado a más de 133,000 familias dominicanas. Bueno, dice que la clase media pues ha ido mejorando su situación, que los niveles de pobreza han ido disminuyendo. El gobierno tiene políticas de subsidio, pero yo leí cuando era muchacho a alguien que decía que no le dé pecado a una persona toda la vida, sino que lo enseña a pecar, y entonces él podrá dar pecado a otros. Sí. Bueno, así andamos nosotros, señores. El gobierno pinta un panorama, un escenario de que las cosas andan bien. Yo creo, estoy seguro de eso, de que la oposición, entiéndase, la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández a la cabeza y Danilo Medina y Francisco Javier García, le están imponiendo, le están trazando la agenda en el día a día al presidente Abinader. Ya tendremos tiempo para analizar por qué digo esto. Si no, chequense lo que pasó en Estados Unidos. El presidente estuvo en la ONU y Leonel Fernández estuvo recorriendo, juramentando gente por ahí, por distintos estados de la Unión Americana, y lo que ha pasado. Lo que dice Leonel se convierte en noticia y pone a funcionarios ahí detrás. El único que aparece defendiendo el gobierno y diciendo lo que hay es Guido Gómez Mazara, y es director de Indotel o presidente de Indotel, del Instituto de la Telecomunicación. Es lo que yo veo. Pero Leonel, Francisco Javier y Danilo le están imponiendo la agenda al gobierno del presidente Luis Abinader. Cuando la oposición impone la agenda, no hay forma, manera ni norma de que las cosas le salgan bien al partido que está en el poder. Ustedes y nosotros, Abigail de Fantino, en Telecotuí Canal 10.